Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Este capítulo 8, ¿qué pasa? Las tarjetas, sí. No hay. Sí, ok, perfecto. Hay mucho que explorar aquí, ¿no? Porque hay un gran mensaje también, no solamente de las cosas que ocurrieron, vimos la semana pasada, y yo les mandé también en el WhatsApp los que recibieron un estudio de dónde fue que recedieron las aguas, o retrocedieron, que retrocedieron las aguas que se encuentran hoy en la corteza terrestre. ¿Okay? Recuerden que les mandé ese estudio que se descubrió en el 2014, si no me equivoco. Okay. Bien, entonces vemos que Dios, que no solamente el diluvio fue agua que cayó del cielo, sino que vemos que el agua salió desde las profundidades de los abismos, lo que se llaman las fallas tectónicas. ¿Alguien sabe lo que yo estoy hablando de las fallas tectónicas? Esto no lo podía haber sabido un escritor de la escritura. Moisés no sabía lo que eran fallas tectónicas. De hecho, esto también lo habla en el libro de Job. Dice que el Señor dividió los abismos. ¿Ve? Y entonces vemos que hubo un cambio. No solamente que hubo un gran diluvio, hubo también una transformación sobre la superficie de la tierra. Muchos de los estudiosos nos explican que no solamente fue que la tierra se cubrió de agua, sino que hubo también cambios. Cuando se descubre lo seco, no es solamente que retroceden las aguas, sino que probablemente también se elevaron nuevas cordilleras, etcétera, que no existían antes del diluvio. De hecho, lo curioso es que después del diluvio nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo que se llama la era glacial.
Y en términos de geológicos, todavía estamos dentro de la era glacial. Yo sé que hoy día hay una filosofía, o más bien le podríamos el nombre de religión, que nos habla del cambio climático. ¿Quién ha escuchado el cambio climático? Se llamaba primero calentamiento global. Pero si usted estudió en los Estados Unidos en los años 50, usted habría escuchado, y de hecho puede buscar los libros de texto que se imprimieron en Estados Unidos en los 50 y en los 70, donde se enseñaba que lo que iba a ocurrir no era un calentamiento global, sino un enfriamiento global. Y la predicción decía, porque las temperaturas en ese entonces estaban cayendo precipitadamente. ¿Okay? Entonces, como sabemos, por ejemplo, que hay un calentamiento global, eso es cierto, eso se puede medir. Pero lo que podemos afirmar también es que ese calentamiento global no es... Y hay una razón por la que le estoy explicando todo esto. Porque usted tiene que ver... Recuerde que usted está viviendo en un mundo donde promueven una filosofía del mundo, del diablo, que quieren torcer la mente del cristiano. ¿Okay? Y le digo esto porque esto ataca precisamente lo que el Señor dijo, que al final del capítulo 8, cuando nos dice que mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Okay. Nótese que ellos cambiaron de decir calentamiento global a llamarle ahora cambio climático. Eso es una redundancia y una estupidez, porque decir cambio climático es como que, ok, el clima cambia, eso es lo que hace por naturaleza. Entonces es una redundancia decir el cambio climático, porque el clima cambia. ¿Okay? Siempre cambia. Siempre cambia. El calentamiento global que ha ocurrido por los últimos, creo que no me acuerdo si son 200 años aproximadamente, ha sido de 0.1% aproximadamente, de acuerdo a los estimados varían, 0.1% de centígrados anuales. Eso no es nada. ¿Okay? No es nada. Ahora se le culpa o se le llama contaminación al dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es un contaminante. El dióxido de carbono es lo que usted exhala cuando usted respira. Y la razón por la que yo le estoy diciendo, sígueme en la línea de pensamiento. ¿Okay? Nos están diciendo que hay una sobrepoblación. Nos están diciendo que las vacas son las que producen el calentamiento global. Que como hay tantas personas, están más exhalando más dióxido de carbono, lo cual causa... ¿La qué? La gente, exactamente. Entonces, ¿qué cosa? Tenemos que exterminar las personas porque estamos contaminando el mundo. Ok. ¿Qué produce la mayoría del dióxido de carbono en el planeta? ¿Quién dijo los carros? Oh, sí, la polución. Los carros. Hay 800 millones de carros en el mundo. Hoy día, 800 millones de carros. ¿Cuánto porcentaje usted cree de esos carros producen el dióxido de carbono? ¿Cuánto usted cree que produce el planeta, los seres humanos en el planeta, contribuyen con la industria y todo eso al dióxido de carbono? Jonathan, do you know? ¿Qué porcentaje? No sé. 3%. 3%. 95%, 95 a 97% del dióxido de carbono del mundo lo producen los océanos. ¿Sabía usted eso? No. Los océanos. 97% aproximadamente del dióxido de carbono. Fact check me, please. Le estoy diciendo que me chequee mis facts. Lo producen los océanos. De hecho, la correlación no es lineal. Estamos en uno de los periodos donde hay creo que 4 partes por millón en la atmósfera terrestre en este momento. En el periodo cámbrico hubo 400 partes por millón. Y sin embargo, en otros periodos que la temperatura ha estado mucho más baja que la que está en nuestros tiempos. Por ejemplo, en la era glaciar, el dióxido de carbono estaba mucho más elevado. Estoy hablando de la era glaciar, ¿ok? De lo que se encuentra en este momento. No hay una correlación. ¿Ok? Ahora, did you find Jonathan? No? Ok. Ese efecto se compensa con la flora.
A las plantas les encanta el dióxido de carbono. Y lo transforman en... Mientras más dióxido de carbono hay en la atmósfera, más crece la flora. Las plantas necesitan dióxido de carbono. Dióxido de carbono fue considerado siempre el gas de la vida. La vida está basada en el carbono. Todos nosotros somos compuestos de carbono. Pero el diablo te va a decir que el dióxido de carbono es malo, que contamina. ¿Entienden lo que le quiero decir? Nos están diciendo que va a haber una destrucción global y las olas van a venir y van a arrasar con las costas. Ok. ¿Y por qué entonces los ricos se siguen gastando cientos de miles de millones de dólares comprando casas en la playa? ¿Por qué el presidente Obama se compró una casa, lo que se dice waterfront, en la costa? Y Bernie Sanders, otro que es un socialista en los Estados Unidos, se compran casas. Porque si yo creo que en el 2040 las costas van a estar bajo agua, yo no me voy a comprar una propiedad, me voy a comprar una propiedad en los Apaches o en los Rocky Mountains, donde me voy a hacer millonario, porque voy a empezar a comprar cosas en las montañas y cuando se inunde el mundo voy a quedar yo como... No, es falso. Cuidado con las noticias. El hermano oró de cuidado lo que usted está consumiendo. ¿Qué clase de noticias está usted consumiendo? ¿Qué es lo que está entrando en sus oídos? ¿Es contrario a la palabra de Dios? ¿Sí o no? Infórmese, estudie, lea la ciencia, lea los hechos. Jonathan, te veo muy preocupado. ¿Descubriste algo o nada? No te preocupes, el mundo no se va a acabar en el 2030. Jonathan está ahora preocupado que se va a acabar el mundo en el 2030. El tsunami nos va a tragar. Sí, hermano. No, por ciencia hay 78% de nitrógeno en el aire, un 20, casi 21% De oxígeno. Y un 0,0003% de gases raros, Incluyendo exactamente. Y de eso, que es una cantidad ínfima, 95% lo producen los océanos. Déjame explicar una cosa. Ustedes se acuerdan que creo que fue hace 3 años, una explosión en un volcán en el Pacífico, en una de las islas. ¿Quién se acuerda de eso? Estoy hablando de eso, estuvo en la internet, se vio desde la Estación Espacial Internacional la explosión del volcán. ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? ¿Causó algún tsunami? No saben lo que estoy hablando. Sí, claro, causó tsunami de todo. Hubo una explosión volcánica hace cuestión de 3 o 4 años en el Pacífico. ¿Okay? Que eso se vio. No saben lo que estoy hablando. Les voy a mandar después la foto en WhatsApp. Oye, tengo que estar constantemente mandándoles. Bien. ¿Explosionaron por Hawái? No me acuerdo. Creo que fue en Fue cerca por Finlandia, ahí. Cerca de Indonesia, creo que fue. Indonesia, por ahí. Sí. fue el tsunami. El punto es, esa explosión volcánica, no fue una pequeña isla. Esa explosión arrojó más dióxido de carbono en un día que todo el dióxido de carbono que los seres humanos han puesto en la atmósfera desde la era industrial. Para que tengan una idea de la proporción. Nosotros no podemos cambiar el clima. Nosotros no podemos ni predecir el clima. Nosotros no podemos predecir si mañana va a llover o no. ¿Cómo van a decir los científicos aquí que van a predecir que en 100 años se va a inundar la Tierra? Cuando no me pueden decir mañana si va a llover o no. ¿Entienden lo que le digo, hermano? Maldito el hombre que confía en el hombre. Todos vieron eso. Los modelos predicen que este año los huracanes van a acabar con nosotros. Ese año no hay ni un huracán, ni un viento platanero. Y el año dice, este año va a ser tranquilo, ese año, y entonces los huracanes nos acaban con nosotros aquí en la Florida. ¿Entienden lo que le digo? El clima cambia, las costas cambian. Eso es lo que hace el clima cambia. Hay periodos, dicho sea de paso, les comenté que el calentamiento global es algo real. ¿Sabe de dónde viene el calentamiento del planeta Tierra? Y no es de la atmósfera ni del sol. De abajo. De abajo. La Tierra está irradiando calor. De ahí está viniendo la mayor parte del calentamiento. Lo sabemos, eso lo saben los científicos. Pero no va con la agenda. Porque si usted dice lo que yo estoy diciendo, entonces ¿qué va a hacer? Lo van a censurar y usted no va a poder publicar en las publicaciones científicas. Lo van a censurar, le van a decir que usted es un loco, un fanático. Pero como dijo el filósofo Kierkegaard, la verdad nunca está con la mayoría. Copérnico fue el único hombre en el mundo, en sus tiempos, en el 1400 y pico del siglo XV, que tenía razón. Todo el mundo decía que la Tierra era plana y que el Sol iba a dar vuelta alrededor del planeta Tierra. El único que estaba correcto fue ¿quién? Copérnico. Bueno, ese es Copérnico, Galileo después vino. Y Copérnico le dedicó el libro al Papa.
pero tuvo el buen sentido de no publicarlo hasta que se murió. ¿Ok? Porque Copérnico, yo no sé si ustedes saben que Copérnico era un sacerdote. Era cura. Bueno, ok. Pero le digo todo esto para que usted vea, porque todas esas cosas le dicen, no, el diluvio es una falacia. El diluvio nunca ocurrió. El cañón del Colorado se demoró millones de años en formarse. Yo le voy a mandar hoy, me voy a tomar esa tarea, pero le voy a mandar imágenes de un cañón que se formó. No estoy hablando del cañón de los españoles que ponían en la fortaleza, estoy hablando de un cañón, una formación geológica, ¿no? De un cañón que se formó en la montaña de Santa Elena, en la explosión en los años 80 en los Estados Unidos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Una explosión muy grande de un volcán en los Estados Unidos que ocurrió en los años 80. Y en 3 días se formó un cañón como el cañón del Colorado, no tan grande. En 3 días, no en millones de años. Y sin embargo, si usted fuera ahí sin saber lo que había ocurrido la semana antes, si usted mirara y le pregunta, ¿cuánto tiempo se demoró en formarse este cañón? Ojo, a ver, esto del Pleistoceno, y entonces si vamos a decir 30 millones de años. ¿Entiende? Hay una asunción filosófica cuando miramos a la evidencia de nuestro planeta. Y lo que asumimos es que los procesos que ocurren en este momento ocurrieron a la misma velocidad o con el promedio, la misma velocidad en tiempos pasados. Eso es una cosa que no puede ser demostrada, se asume para interpretar la evidencia. Bien. Si están más interesados en el tema, podemos un día hacer en casa, ustedes vienen y les muestro 3 o 4 documentales para que usted se desarne. Tiene el cañón del Pat, el Pat del Río Santa. Bueno, mire, una de las cosas que ha ocurrido es que usted tiene, por ejemplo, tiene las estratas, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero usted tiene esto, ¿verdad? Ajá. ¿Qué es lo que usted espera? Dicho sea de paso, aquí tiene unas bolitas, ¿no? Aquí tiene unas bolitas, y aquí tiene puntitos. Las capas geológicas. Las capas geológicas. Y entonces usted dice, si usted se encuentra aquí un hueso de dinosaurio, ¿verdad? Usted dice, este dinosaurio murió hace 65 millones de años. ¿Por qué? Porque se encuentra en esta capa. Y así es como se determina. Los fósiles no son huesos. Usted no puede tomar mediciones de carbón radiactivo, carbono 14, de la piedra, porque los fósiles son piedras. Entonces, bueno, si lo encontramos aquí, quiere decir que ese fue hace 64 millones de años. Yo le mandé el video de los dinosaurios. Pero el problema es que encontramos este fósil, lo encontramos también aquí, en esta otra estrata. Y lo que es más curioso aquí, encontramos lo que se llama transestratales, creo que se hace en español, que encontramos, por ejemplo, árboles, esto es lo curioso, que pasan diferentes estratas. Entonces usted dice, bueno, pero ese árbol vivió millones de años esperando la deposición. ¿Cómo encontramos ese tipo de fenómenos? De árboles, fósiles, etcétera, que atraviesan diferentes estratas, etcétera, ¿no? Los locos no somos nosotros. Sentido común, simplemente. Bien. Preguntas sobre eso. Escríbanlo en el papelito. ¿Tienen papelitos todos? Dios está en control. Entonces vemos que la evidencia histórica tiene, mirarla. Usted se encuentra caracoles en la cima del monte Everest. Pregúntese cómo llegaron esos caracoles allí, ¿no? Y no fueron los turistas o los que les gusta escalar el monte Everest que lo llevaron para allá. ¿Cómo se llama esa institución G20? Los G20, ¿no? Los que Ese es uno de ellos, claro. Climático del Sí, mundo. sí. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué vemos si no hay? Yo tengo la suficiente edad para recordarme cuando Al Gore era vicepresidente aquí en los Estados Unidos y él dijo en el año, creo que fue en el año 98, él dijo que para el 2012, y pueden buscar esta cita de él, los pececitos, eso lo dijo aquí en la Florida, los peces iban a estar nadando en las calles de Miami por causa del calentamiento global. No solamente que los peces no están nadando, Brickell ha crecido como 4 veces su tamaño desde entonces, ¿no? Y usted mira que, si usted mira las predicciones que se vienen haciendo de la destrucción inminente que viene, desde los años 70 nos están metiendo miedo con lo mismo. En 10 años, siempre en una década, seguimos posponiéndolo. En 10 años vamos a estar bajo el agua.
pasan 10 años, en realidad no ha habido gran cambio. No hay grandes cambios cataclísmicos, ¿no? Entonces le van a poner la misma foto del osito polar flotando en el hielito. ¿Quién ha visto esa imagen? ¿La ha visto? Usted sabe que hoy día tenemos más osos polares viviendo que hace 50 años. No, eso no lo sabe. Usted piensa que quedan 3 osos polares y que el hielo, pobrecito, ellos se calientan. ¿Sabe de dónde se están derritiendo los glaciares? No se están derritiendo arriba, que es lo que usted esperaría si el calentamiento es atmosférico. Se están derritiendo desde abajo. Quiere decir que el calentamiento no viene desde arriba, viene de la tierra. Son procesos naturales. Procesos naturales que nosotros no hemos estado tomando las mediciones lo suficientemente tiempo para saber qué es un proceso natural o no. Hemos estado midiendo la primera medición de un huracán se hizo, de hecho, en Cuba, en los años 1850, si no me equivoco. Fue la primera vez que se pudo detectar, un criollo cubano creó un aparato para medir las variaciones barométricas, etc. Fue la primera vez que se detectó en el Instituto de Huracanes de Cuba. Fue el primero que detectó ese tipo de variaciones. Hemos estado tomando, por ejemplo, mediciones de la deposición de la nieve en Antártica, etc. Pero los lugares donde nosotros tenemos aparatos para medir son usualmente que Estados Unidos, Norteamérica, Europa, cuando se empezaron a tomar estas mediciones en el siglo XIX. Entonces, nosotros no sabemos cómo era el clima, por ejemplo, en el Amazonas en esos tiempos. No lo sabemos. Entonces, estamos tomando una muestra limitada a un lugar y extrapolando, porque lo que tenemos es 150 años de mediciones, extrapolando millones de años en el pasado, basado en esta evidencia que tenemos ahora. Es como que yo lo exijo, usted que es médico, que usted venga y examine a un paciente. Yo tengo 44 años, usted me examina a mí y va, por medio de un examen médico, físico, que usted me hace hoy, usted va a determinar de qué estaba yo enfermo cuando tenía 6 años. Eso es absurdo y eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando mediciones del planeta hoy día y diciendo, hace 15 millones de años el planeta estaba eso. Eso es absurdo. Y usamos modelos y los modelos fallan y volvemos a hacer modelos nuevos y siguen fallando porque usted no sabe lo que usted no sabe. Usted solamente puede poner en el modelo lo que usted sabe. Pero en 10 años usted va a descubrir algo más. No pusimos este factor en el modelo. Y entonces usted da cuenta que por eso es que el modelo no funciona. ¿Entienden? Bueno, no te quiero tomar mucho tiempo en eso. Obviamente es un tema que me apasiona. Yo soy un hombre de ciencia y ese tipo de cosas me dan cuerda. Ok. Entonces sabemos que después de 40 días Moisés manda primeramente un cuervo. Y yo quiero que nos enfoquemos un poco en lo que es la enseñanza alegórica en esto. Un animal inmundo. Bueno, el cuervo no es un animal inmundo. No. Cuervo. No. El cuervo, nosotros tenemos tal vez una cierta, ¿cómo se dice? No sé si el cuervo, porque los animales inmundos son los que comen carroña, pero el cuervo come carroña, no. ¿O sí? No es que él come de todo. El cuervo cría cuervo y te sacarán los ojos. Come ojo, ¿no? Pero bueno, vemos que el cuervo, yo creo que aquí lo que nos está enseñando es que el cuervo aquí está enseñando la providencia del Señor en el Viejo y en el Nuevo Testamento. Vemos que son cuervos los que vienen a alimentar al profeta Elías, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que los cuervos no es algo malo, sino que muestra qué cosa, la providencia de Dios hacia su profeta. Aquí yo veo que estaba de una manera escatológica y alegórica mostrando la providencia de Dios sobre su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Y la paloma entonces muestra el Espíritu Santo que iba a venir, había sido profetizado, que iba a venir. Primeramente viene que sobre el pueblo de Israel y después viene sobre los gentiles. Y a mí me parece que eso lo vemos hermosamente ilustrado en este texto de una manera escatológica. Vamos a ver, por ejemplo, dice, y envió en el 7 un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca.
Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Esto es una enseñanza, hermano. Deje que yo le explique bien un poco sobre esto, para que usted entienda lo que estamos hablando. La paloma obviamente representa el Espíritu Santo. El arca representa Cristo, ¿no? El sacrificio del Señor. Los cuervos, como le dije, es la providencia de Dios, la administración de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Como mismo los cuervos le trajeron carne, sustento, alimento al profeta Elías. De hecho, Elías es uno de los arquetipos, podemos decir, de Israel. Elías representa a Israel. De hecho, lo vemos también que es uno de los nos dice que antes de la venida del Señor iba a venir, ¿qué cosa? Elías, ¿no? O el espíritu de Elías. Entonces vemos que el cuervo que dice iba y venía, ¿ok? Y eso es nos da a entender cómo era la comunicación o la interacción de Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo, ¿no? La providencia iba y venía. De hecho, el profeta, David, se le puede decir profeta, decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo no tenía una permanencia constante sobre los hombres en el Antiguo Testamento, sino que vemos que el Espíritu Santo descendía sobre sus profetas. De hecho, el Espíritu Santo se llamaba también el Espíritu de profecía. Entonces los profetas hablaban, decían los oráculos del Señor, y después el Espíritu Santo se iba. Pero ocurre algo en el Nuevo Testamento, y esto es algo que tenemos que entenderlo. Cuando lleguemos, vamos a ahondar un poquitico más esto, cuando lleguemos al capítulo 11, que hablemos de la Torre de Babel, y vamos a volver a visitar entonces el libro de los Hechos. Porque hay 2 eventos que ocurren en el libro de los Hechos que nos ilustran lo que ha sido presentado aquí de una manera escatológica. Porque hay 2 Pentecostés, por decirlo. Hay un Pentecostés en el sentido de que hay una fiesta de Pentecostés. Pero hay 2 eventos similares en el libro de los Hechos, ¿okay? Tenemos el evento de Pentecostés, ¿se acuerdan de eso? Cuando dice que le escuchaban en sus diferentes idiomas, ¿no? Ahora, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, sí, bueno, de hecho, sí, vamos allá un momentico. Bueno, antes de ir allá, les voy a explicar primeramente el mensaje escatológico y después vamos a ver entonces los versículos pertinentes. La paloma se manda, ¿ok? ¿Y qué pasa? Regresa. La paloma regresa con un olivo en la boca, ¿ok? Y después finalmente la paloma se va y no vuelve más, al cabo de 7 días. En la escritura, alguien busque Daniel capítulo 9, verso 27, ¿qué nos dice? 9:27 de Daniel. Esta agua está congeladita. ¿No? ¿Por qué? 9:27, alguien que lo lea. Dice A Galirio con voz de trompeta y de arcángel. Daniel 9:27. A ver si para el teléfono. Pues, la hermana Ana. Bien, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya. Entonces, por otra Después, semana. Lirio, ya. Entonces, no léeme ahora completo el libro de Daniel. No, yo sé, pero la parte que necesito ya me la leí. Ok. Dice: después de qué? De una semana confirmará, ¿qué dice? El pacto con muchos. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿Quiénes son esos muchos con los que va a confirmar el pacto? Los gentiles. El pacto ya había sido confirmado con los judíos, ¿no? A ellos vinieron las promesas, etcétera. Pero cuando nos habla con muchos, nos está hablando que después de una semana iba a confirmar. Esa parte que está hablando es una profecía mesiánica. Y ahora yo quiero que usted me acompañe para que entienda. Vamos a Hechos 10, capítulo 45. Pastor, antes que vaya para allá. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y después dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. El continuo sacrificio. Ajá. ¿Eso a qué se refiere? A los servicios en el templo. El continuo sacrificio en el templo. Cuando arrasaron con la profecía
profecía de destrucción de Jerusalén. Amén. Dice así, Hechos capítulo 10, verso 45. Y usted va a ver qué me dice ahí. Vamos a ver el verso 44. Dice, ¿recuerdan esta historia? Dios 44, 10:44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿No? Y eso viene de que dice, ¿cuándo ocurre esto? Dice, espérese, esto ocurre 7 años después del Señor, del sacrificio del Señor Jesucristo. Esto ocurrió en la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio ocurre un segundo Pentecostés. Sí. Que ese segundo Pentecostés, porque nosotros siempre interpretamos que el primer Pentecostés, vamos allá. Bueno, en realidad hay dos. Hay dos que ocurren. Cuando viene el Espíritu Santo como llamas de fuego sobre la cabeza. Sí. Dice así. Y habla en idiomas. Dice así. Vayan al verso 2. En el capítulo 2, léalo, alguien empieza a leer. Capítulo de ¿De dónde a dónde? Hechos. Hechos capítulo 2. Sí, empiece por el 2 y yo lo freno cuando... Ok, dice capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Continúo? Entonces, continúe. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Frene ahí. ¿Quiénes moraban en Jerusalén? Judíos piadosos. Eran judíos, continúe. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia. Ok. Cuando leemos todo eso, nosotros pensamos que esos son diferentes naciones, diferentes etnias que estaban ahí reunidos. Esos no eran etnias, esos eran todos judíos que vivían en esa dispersión. ¿Sí? Pero hablaban el idioma de donde estaban. Ellos vivían. Ok. Primero, ¿qué hacían los judíos en Jerusalén en ese momento? La celebración del Pentecostés. Los gentiles no celebraban Pentecostés. ¿Qué dice ahí? Dice, habían varones que dice. Aquí dice, estaban todos galileos. Varones piadosos de todas las naciones. No, antes. Moraban entonces en Jerusalén, judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban entonces, déjeme traducirle eso al español nuestro, ¿ok? Estaban, porque decimos moraba significa, como para nosotros morar significa vivir, como que vivían ahí. No, eso es que ellos llegaron. Dice, estaban entonces en Jerusalén de todas partes del mundo judíos. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Pentecostés. Y por eso ellos dicen, ¿acaso no escuchamos, dice, de las naciones o de los diferentes lugares donde vivimos? Entonces, habían judíos, como hay judíos hoy día que son alemanes y hablaban alemán. O hay judíos, bueno, hay judíos cubanos, le llaman los cubanos, ¿no? Y ellos hablan español, ¿no? Y habían judíos en el Ponto, y habían judíos en los diferentes lugares y hablaban. Y lo que se sorprenden ellos es que a pesar de que ellos hablaban un idioma diferente, el Espíritu Santo hace el milagro de que pueden entenderse entre ellos. Entonces, aquello que había ocurrido en la Torre de Babel, aquella división de las lenguas, el Señor revierte todo aquello en Cristo. Y de todas las naciones que él había dividido, el Señor crea un solo pueblo. Pero eso se tiene que repetir, porque primero las promesas vienen aquí
a los judíos, a Israel. Pentecostés fue la promesa a los judíos. Nosotros cuando leemos eso nos inyectamos como gentiles en esa historia, pero ahí no había ocurrido nada con los gentiles. Los gentiles no ocurre hasta 7 años después con Cornelio. Y en Cornelio, si usted vuelve al capítulo 10 de Hechos, usted va a ver lo que dice en 10:46. Dice, porque los oían que hablaban en... Ok, vamos un poquito más atrás, en el 45, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, como les había pasado a ellos en Pentecostés. Dice, pero no eran nosotros solamente los judíos, a estos también. Y dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces es el segundo Pentecostés que ahora el Señor trae. Después de 7 años dice que Él confirma el pacto con muchos. La paloma que fue mandada después al cabo de 7 días va entonces a buscar al resto del rebaño. El Señor Jesucristo nos dice que Él tiene unas ovejas que no son de este rebaño. ¿Se acuerdan de eso? De este redil. ¿De quién está hablando? ¿Qué ovejas se está hablando? Está hablando de los gentiles. Está el redil de los judíos. Dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No le conocieron. Entonces, 7 días después, el Espíritu Santo es mandado nuevamente por el Padre. ¿Ok? ¿De dónde? Del arca, que es Cristo, ¿no? Entonces viene del Espíritu Santo y vuelve a traer entonces el restante de las ovejas del redil. ¿No es maravilloso que esto se encuentre escrito en ese pasaje de Génesis? Ve cómo la Biblia entonces empieza a encajarse toda sobre sí misma, va construyéndose como es una cosa que es impresionante a mí me parece. Bien, bueno, vamos a terminar ahí, porque vamos a terminar ahí y entonces dar lugar para las preguntas. Okay. Tu tiempo, tenemos hasta el 2028. Tenemos bueno, ¿verdad? No, hasta el 2030 porque nos ahogamos. Recuerden que la Florida va a estar bajo agua, el calentamiento global. Ahí está en la sartén. Ya está en la sartén, claro. A ver, pasen los papelitos. ¿Alguien tiene papelito o no tienen nada? ¿No hay preguntas? Vamos temprano al caso. Pues yo estoy cansado, yo tuve que salir, he estado viendo pacientes hoy El olivo injertado. Absolutamente, el olivo es así, el olivo injertado. Y eso trae precisamente la paloma en la boca. Un olivo, ¿no? Uno solamente. Bueno. ¿Cómo? No me podía usted defraudar. ¿Cómo puede? No me podía defraudar. Ok. Silencio. Dice, ¿por qué el Espíritu Santo no permanecía en el Antiguo Testamento, sino que iba y venía? Eso es algo que yo quiero también explorar. La semana que viene vamos a verlo. Hay varias razones por qué eso no ocurría. Estaban bajo el pacto, ¿no? Algunos prefieren usar el nombre de dispensación, el pacto de la ley. ¿Okay? Yo no tengo problema con usar esa palabra. La Biblia nos habla de dispensación, nos dice que en otra dispensación, ¿no? Lo que yo le doy interpreto la palabra dispensación diferente, como muchas personas la interpretan de una manera cargada. De igual manera, yo creo en la predestinación, sin embargo, lo que la Biblia significa con predestinación es algo completamente diferente a lo que otros grupos determinan con predestinación. Yo soy predestinatario y soy también dispensacionalista, pero según la Biblia lo enseña, ¿no? Pero bien, estaban bajo el pacto de la ley. ¿Qué significa? Dios hace una nueva creación en Cristo. Y por medio de Cristo, Él crea a un nuevo hombre. Porque por primera vez había existido una dicotomía, una distinción entre creador y creación. Esa barrera se destruyó cuando Dios, una virgen, concibe de Dios. Se encarna en una virgen. Entonces ahora ese ser que nace es Dios, plenamente Dios, como decía en el credo, dice Dios de Dios, Dios verdadero de Dios. Bueno, dice luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Y dice también hombre. Entonces es hombre, verdaderamente hombre. Entonces ahora tenemos por primera vez una criatura que es creador y criatura.
Entonces, cuando Él nos sella con el Espíritu Santo, porque esa es la diferencia, el cristiano recibe el Espíritu Santo, pero después recibe también una cosa que es el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso hay mucha confusión en el mundo evangélico con esa situación. Eso viene en el bautismo. En el bautismo, nótese algo interesante. ¿Cuál es la que es otra cosa que tenemos que hablar la semana que viene? ¿Cuál es la enseñanza del diluvio y el bautismo? Porque nos encontramos, y todavía estoy contestando esa pregunta que alguien me hizo, hermana o hermano o hermane, ¿no? Para ser inclusives, ¿no? Qué maldad. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, ¿ok? En el 19 nos dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué espíritu? Cuando el Señor Jesucristo desciende, ¿ok? Nos dice que Pedro, que el Señor descendió a predicarle a espíritus encarcelados. ¿Qué espíritus encarcelados eran estos? Yo pienso que eran de las almas que habían muerto con la confianza del Mesías, o sea, por la ley, salvo por las tradiciones. Sí, pero no nos dice. Estaban en el Seol con Abraham. No dice eso. Cuando la palabra que usa Pedro en el griego, cuando usted lee esa parte que dice que el Señor desciende al infierno, okay, la palabra que usa no es Hades. Okay. En el español se pierde eso, en el inglés también. La palabra que usa es tártaro. El tártaro es diferente porque esas son las partes más profundas del inframundo, por decir así. El Hades, cuando uno muere, los incrédulos van al Hades, que van a recibir tormento hasta que venga el juicio del Señor. Los cristianos, después del Señor, han sido, por decir así, arrebatados del seno de Abraham, que era una parte del Hades. El Hades estaba dividido en dos. Estaba este lugar de tortura y estaba este lugar de reposo. ¿Okay? Cuando el Señor Jesucristo viene y Él asciende, Él lleva las almas que estaban en el Hades y van a estar con Él. ¿Okay? Que estaban en el sí, en el seno de Abraham. El Señor se llevó. Pero eso no es lo que está hablando aquí. O sea, que Él va a predicarle a todos los... Porque nótese lo que dice. Escuchen. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ok, las almas no son espíritus encarcelados. Cuando el hombre muere y va al Hades o al cielo, no es un espíritu. Nosotros no somos espíritus. Nosotros tenemos un alma. Tenemos un espíritu encarnado. Eso es lo que se llama un alma. ¿Okay? Cuando nos está hablando un espíritu, y nótese lo que nos está hablando. Recuérdense, mantengan aquí Génesis capítulo 6. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Entonces ahí no está hablándole a los santos del Viejo Testamento. Eso es otra cosa. A los gigantes, a los ángeles caídos. Y esa predicación, por eso pensamos que la predicación es siempre para salvación. No. La predicación es también para qué cosa? Para juicio y condenación. Ellos vinieron y dicen: ustedes que quisieron prevenir en la encarnación de Dios, el nacimiento del Mesías, las promesas hechas a Eva. Dice, ese que ellos trataron de destruir el linaje de Noé, de Adán, del cual viene Cristo, Él se presenta a estos espíritus. ¿Y qué dice? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿cuándo? En los días de Noé. Entonces nos está hablando que esos espíritus fueron encadenados en los días de Noé, cuando el juicio. Y dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces aquí nos está hablando de que el Señor se presenta para traer juicio a esos espíritus. ¿Quiénes serán los espíritus? Los ángeles, tal vez caídos, tal vez los espíritus, las almas de los gigantes. No lo sé, no nos da esa claridad. Sí sabemos que hay varias cosas. Puede ser también de toda la humanidad que murió en el diluvio. No, porque esas son almas. Porque eso no serían, claro. Almas. Entonces, claro.
Entonces fíjate que lo que dice los espíritus encarcelados, ese lenguaje, ¿okay?, que usa, y dicho sea de paso, aquí no es más, él está citando el libro de Enoch, ¿okay? Entonces aquí no está hablándose de las almas de las personas, ¿no? Incluso cuando el Señor está hablando en la parábola de Lázaro, Él no le dice a Lázaro y al rico, el espíritu de Lázaro y el espíritu, no, dice, le habla a Lázaro y él se refiere a ellos como las almas de ellos, como, claro. Entonces dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa eso? De la misma manera que estas 8 personas, y el 8 no, tiene también un significado, el número del 8, que estas 8 personas fueron salvadas en Cristo por medio de las aguas, ahora el sacrificio de Cristo viene a tener ese efecto sobre nosotros por medio del bautismo. En el capítulo 6 de Romanos vemos que dice que somos sellados con el Espíritu Santo. ¿En qué momento somos sellados? Y todo esto es la respuesta creo que fue usted, hermana, la que hizo esa pregunta, ¿no? Sí, ya estoy aprendiendo a reconocer las letras. Ya no pueden esconderse. Sí. Que fueron, ¿qué cosa? El Espíritu Santo entonces es sellado en el creyente. Cuando una persona recibe al Señor como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Pero cuando usted es bautizado, usted recibe un sello del Espíritu Santo, una garantía de Dios de que el Espíritu Santo no se va a ir de usted. Usted tiene las arras del Espíritu Santo. Por eso dice aquí el bautismo que corresponde a esto, que corresponde a qué, al símbolo de el arca y el agua. El arca y el agua es el símbolo que corresponde a qué, al bautismo que ahora nos salva. ¿Y cómo nos salva? ¿Porque nos limpia de las impurezas de la carne? No, una aspiración de buena conciencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora que he sido bautizado, que el sacrificio de Cristo ha tenido efectividad o efecto en mí, yo puedo pararme frente a Dios, ya no como el pecador que soy, sino con la naturaleza de Cristo puesta encima. Entonces cuando el Señor, el Dios Padre, me ve a mí, no me ve a mí en mi maldad, sino que me puede recibir ahora como un hijo. Porque todas las promesas que se le hicieron al Hijo cuando el Señor Jesucristo es bautizado, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, eso viene a ser también aplicado a ustedes cuando usted es bautizado en Cristo. Entonces, esa es la teología de la adopción. Nosotros no merecemos nada de esto. Todo lo que recibimos de Dios lo recibimos. Pablo repite eso todo el tiempo. Él dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿A qué se refiere él? Bueno, cuando usted está en Cristo, entonces aquella cosa, este es mi hijo Alirio, este es mi hijo bien amado en quien tengo contentamiento. No por mérito suyo, sino porque él está viendo a su hijo Cristo en usted. ¿Ah? No nos ve a nosotros, ve a Cristo. No nos ve a nosotros, exacto. Entonces, mientras nosotros estamos en Cristo, todas las promesas que se le hicieron a él, y ahí es donde tenemos que entender el contexto de lo que es predestinación. Cristo fue predestinado. Si yo estoy en él, entonces las promesas que se hicieron a Cristo vienen a ser promesas que se hicieron a mí también, porque yo estoy en Cristo, porque soy su cuerpo. ¿Sí? Está sellado por el Espíritu Santo a través del bautismo, correcto. Pero eso no te exime de no seguir pecando. No, pecando, claro. De una u otra manera. Claro, absolutamente. Pero la diferencia es que usted tiene al Espíritu Santo como un, como digamos, una nueva conciencia. Como un abogado, pero también como diciendo, mira, estás pecando. Ya el cristiano no puede pecar impunemente, sin que le moleste. Claro, y entonces... efectivamente, claro. Y es un don irrevocable, ¿entiendes? Usted no es que mañana se va a despertar y como pequé ayer, no perdí la salvación. No, es un don que es irrevocable. Cuando usted tiene ese sello de Dios, Dios lo selló a usted para Él. Y nadie lo puede arrebatar. ¿Quién iba a comentar algo? ¿Usted? La peleita la que uno lleva. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Que a veces uno peca, que le habla mal a alguien, hace algo, y viene esa pelea, que vaya. La pregunta no es si le habló mal a alguien, la pregunta es si se lo merecía. No, mentira. A veces, yo sé. Yo me siento que no soy digno, no soy quien para hablarle mal. Y es cierto, tenemos que ser como él, porque el que fue digno, dice, cerró su boca. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo cerrar la nuestra. Sí, hermano. Hay mucha controversia acerca de eso, de que cuando tiene el Espíritu Santo, que puede pecar o no. Yo leí en 1 Juan, creo,
Y una vez que usted lo selló, Dios, con el Espíritu Santo, no hay manera que usted pueda pecar. No. Bueno, porque dice la Escritura, dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Antes de venir a Dios, a Cristo. No. Pero eso le está escribiendo él a los cristianos, no a los incrédulos. No, pero estoy hablando ya una vez que usted le entró Sí. su vida a Dios. ¿Verdad? Sí. Dice que no puede seguir pecando porque el Espíritu Santo... Bueno, no practica, dice, no practica el pecado, eso es diferente a pecar. Es decir, usted, pregunta, ¿usted recibió el Espíritu Santo? Yo. Sí. Usted nunca recibió el Espíritu Santo. Usted no es salvo. No, yo creo en Dios, creo que tengo salvación a través de Él. Ajá. ¿Y no recibió el Espíritu Santo cuando recibió al Señor? No creo. Vamos a hablar usted y yo de eso, para aclararle un poquitico eso. Porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo, ¿ok? Cuando usted dice, sí, yo creo, usted es confrontado con el Evangelio, ¿no? Es una invitación del Señor. Usted recuerda y dice, yo soy pecador, yo necesito a Cristo, necesito la gracia de Dios. Entonces la gracia comienza a tener efecto en usted, la gracia lo salva. Inmediatamente cuando usted viene al Señor y dice, Señor, creo, perdóname, como dijo Pedro al Señor Jesús, sálvame. Si a usted le da un heart attack después de eso, usted va al cielo, ¿no? Entonces, eso ya empieza a efectuar una salvación que comienza ahí, pero no culmina ahí. Hay muchas cosas que pasan en la salvación. Hay dones que usted recibe, una riqueza espiritual que Dios le da. Ahora, después de eso, ¿usted ha sido bautizado o no? ¿Usted fue bautizado o no? Sí, me bautizado. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso, porque cuando usted es bautizado, entonces usted recibe las promesas del Señor que nos dice que cuando somos bautizados en Cristo, ¿ok? Que resucitamos, somos una nueva criatura. Nos hemos puesto a Cristo, vestidos de Cristo, ¿no? Entonces, ya en ese momento, ¿usted va a pecar? Sí, va a pecar porque usted vive en un mundo caído, ¿no? ¿De qué manera de pecar? ¿De qué tipo de pecado me está hablando? Pecador, hermano, no sé qué pecado. A ver, desde una mentira hasta... Es decir, un cristiano puede... O sea, que puedo robar un banco y... No, yo no dije que puede robar un banco, no. Es decir... Pastor Enrique me No. No practica. Espérese, déjame aclarar. Si da el diezmo, sí. Si trae el diezmo, vaya. Okay. No. Mire, no significa que usted puede. Okay. El ser salvo y sellado por el Espíritu Santo no le da a usted libertad para pecar. Dice Pablo que somos libres en Cristo, pero algunos dicen no usar la libertad con que Cristo nos llamó como razón, como ocasión para el pecado. No hay que confundir el magma con la magnesia, ni la libertad con el libertinaje. Usted tiene libertad del pecado, no libertad para pecar. ¿Entiende? Entonces, el cristiano no vive, su modus vivendi no es pecando, ¿no? Si usted, por ejemplo, era un borracho y tomaba y vivía en eso, se convierte, no puede seguir en la misma. El Espíritu Santo está diciendo, no, mira, ya esto no está ahí. Y uno se siente incómodo, ¿no? Entonces, no significa que usted nunca va a pecar. A lo mejor usted le da una mala respuesta a su esposa, ¿no? O a lo mejor usted tiene un pensamiento malo. Eso es pecado. Pero no es una vida... No es, Pero aunque aprender el pensamiento... Es una práctica. Es una práctica de pecado. no llevarlo a cabo... Bueno, depende. Depende. Porque si usted tiene un pensamiento, ¿ok? Si usted tiene un pensamiento y usted... Tener una tentación no es pecado. Usted tiene un pensamiento y usted dice, Señor, reprende a Satanás y este pensamiento. Yo pongo este pensamiento en la cruz de Cristo. Y sigue adelante. Ahora, esta es opción 1. Opción A. Opción B. Tengo el pensamiento. Y sí, bueno, ya ahí está pecando. ¿Ve? Es la respuesta que usted tiene frente a la tentación. ¿Me entiende? Entonces, ¿un pensamiento en sí es pecado? No. Lo que usted hace con ese pensamiento puede ser pecado. La acción. Es decir, si usted tiene un mal pensamiento y usted sigue, contra qué pensamiento más bueno este, y sigue ahí. No, si usted piensa, vamos a decir algo, usted dice, no, pues, oye, que el lindo sería robarse un banco. Y después dice, Señor, que el Señor te reprenda, Satanás. Ahora usted piensa, robar el banco. Si yo creo que puedo ir, nadie se va a dar cuenta. Ya ahí está pecado. Ya se robó el banco. Ya accionó, ¿no? O usted ve una dama, ¿no? Y tiene una respuesta, wow, qué mujerón, ¿no? O algo de eso, y usted dice, Señor, perdóname, no pondré delante de mis ojos la injusticia. Pongo esto en la cruz de Cristo, a los pies de Cristo. Eso es una cosa. O usted empieza después de vestir a la dama en su mente, ya entonces eso sí es pecado. ¿Entiende?
Claro. Y déjeme decirle, usted sabe. El Espíritu Santo le muestra si eso es un pecado o no. Usted sabe. Usted no necesita que le diga cuándo es pecado o cuándo no. Usted lo sabe. Todos los que tienen el Espíritu Santo saben cuándo están pecando y cuándo no. Amén. No tiene que venir el pastor y decir, no, mire hermanito, espérese, a ver el listado de pecados. Okay. Pero usted hizo esto, pero no esto. Ah, bueno, no, eso no es así. Usted sabe. Todos sabemos cuando pecamos. ¿Entiende? Porque el Espíritu Santo te está diciendo que estás haciendo. ¿Entiende? Pero vamos a hablar de todas maneras, porque me gustaría aclarar un poco eso de la cuestión del Espíritu Santo. Ok. ¿Esta es la segunda ya? No. Contestada su pregunta, hermano. Sellados con el Espíritu, de ahí no se va más el Espíritu. Okay. ¿Qué tipo de calentamiento trabajan los gobiernos si no hay tal cosa? Sí hay calentamiento, pero el calentamiento es natural, no es antropogénico. ¿Qué significa? Que el calentamiento está viniendo desde dentro de la Tierra que está produciendo el calor. ¿Qué industria produjo eso? Una pregunta. ¿Qué industria derritió los hielos en la era glacial? ¿Te has puesto a pensar en eso? Había, en Manhattan, se estima que había un bloque de hielo que medía 1 milla de altura. ¿Quién derritió ese hielo? Esos fueron todos efectos de después del diluvio. La Tierra tuvo que reajustarse, el clima, todo eso. Se cambió toda la topografía de la Tierra, la constitución de la atmósfera. Eso tomó miles de años, que todavía estamos viendo el volcanismo que ocurrió después de eso, los movimientos de los platos. Todavía estamos viendo los efectos del diluvio de Noé. Y lo seguiremos viendo hasta que el Señor venga. Porque eso fue un cambio cataclísmico en el planeta completo. Entonces, ¿que hay un calentamiento? Sí. Que el natural. Y no significa que es malo. La Tierra a veces... ¿Qué va a hacer usted? A la corteza terrestre. Un soplador así. Échele hielo. Mire, recuerde algo. La Tierra es un sistema cerrado. Y usted mira, por ejemplo, cuando la Tierra se calienta demasiado, va a ver que ocurre qué cosa inmediatamente. Algo parecido. Empieza a haber más actividad ciclónica. Y después de que haya actividad ciclónica, eso lo descubrimos, dicho sea paso, con los satélites en los 2000, en el siglo este. Usted va a ver que cuando pasan los huracanes, de repente hay un descenso en las temperaturas globales. Hasta que eso es un sistema de un termostato de autorregulación. Hay procesos, las corrientes de agua, todo eso se autorregula y después la temperatura vuelve. La temperatura en la Tierra es estable. Eclesiastés lo explica con lo de los ríos a los mares y la circulación esa que tiene las nubes. Sí. Es una cosa que es increíble y nosotros no lo podemos entender todavía porque hay muchas variables. Otra variable es que por ejemplo, las órbitas de la Luna y la órbita alrededor del centro, hay una cosa que se llama apelión y perilión. ¿No? La Tierra no está constantemente yendo exactamente, son elipses y a veces hay años en que la Tierra va un poquito más cerca de la Tierra, otros años que va más lejos. Cada 11 años el Sol gira sobre su eje también y cada 11 años es lo que causa las tormentas solares. ¿Okay? Cada 11 años el Sol tiene una repolarización dentro del Sol, porque el Sol también tiene polos. Entonces, eso ocurre cuando el periodo de los 11 años pasa, que la banda, porque está girando más rápido en el ecuador que en los polos, el Sol, y eso causa tormentas eléctricas, etc. Cuando eso pasa, que se llama un máximo solar, ¿okay? La cantidad de energía que viene del Sol al planeta Tierra es muchísimo más alta que cuando eso se y se rompe, se repolariza en 11 años aproximadamente, y va entonces un periodo donde se llama el mínimo solar, donde la radiación que viene del Sol es menor. Eso impacta el clima en el planeta Tierra. Entonces yo le estoy dando dos cosas que nosotros no controlamos. Usted no controla ni el Sol, no controla la temperatura que está saliendo de abajo, y muchas cosas que no controlamos. No controla el carbono que cae en la deforestación, hablamos mucho de eso, la deforestación, el plástico, la basura, todas esas cosas que se hablan. La contaminación que existe y que estamos acabando con el planeta, nadie ha dicho que no. Eso es cierto. Pero lo que vemos es la hipocresía de estos grandes salvadores del mundo, ¿no? Que tienen un plan para salvarnos. Pero lo que veo grandemente es la hipocresía. Para crear los teléfonos estos y crear las baterías de estos teléfonos, hay que destruir, ¿okay? El hábitat de los elefantes en África. ¿Ves? Y esto no se puede reciclar.
todos los componentes de electrónicos de esto, y ahí está un ingeniero, usted me puede hablar con eso, tal vez con más autoridad que yo. Te estoy mirando a ti, Julián. ¿Cierto? Es muy difícil reciclar los materiales de estas cosas. Esto termina en un landfill después de cierto tiempo y se acabó. Para usted poder sacar el litio, que lo traemos de África, por ejemplo, tiene que destruir hectáreas de hábitat de los elefantes. Eso es cierto. Pero recuerde lo que yo le dije, la mayor parte del carbono que sale de este planeta no viene ni siquiera de los bosques. No viene del Amazonas, no viene Ni de los incendios forestales. ni de los incendios forestales. Estoy hablando que 95% viene de los océanos. ¿Te das ¿No? cuenta pensar, doctor, cómo el océano, solamente la fuerza de la atmósfera puede agarrar y mantener el océano en su sitio y no que se produzca lo que conocemos como el sistema de los vasos comunicantes, por ejemplo, que si ponemos el agua en un lado, igual todo va a estar al mismo nivel. Sin embargo, eso no pasa en la Tierra. En la Tierra hay una fuerza, Sí. que suponemos que es la fuerza de la gravedad, que mantiene al mar, ¿no? El mar que está arriba no es el problema, pero el mar que está abajo, en el globo terráqueo, ¿cómo se mantiene ahí? Y la otra pregunta es, si puede la atmósfera mantener un mar con tantos litros de agua en su sitio, porque como nosotros no podemos. Bueno, pero la atmósfera no es lo que mantiene la atmósfera. Si usted tiene que pensar, los gases son un fluido también, ¿ok? Todo eso se mantiene por la gravedad de la Tierra. Pero hay que notar también el agua, que tiene una peculiaridad interesantísima, porque el agua cuando se enfría, ¿qué pasa? Si no me dicen es otra cosa, yo sé que se congela. Pero, ok. ¿Qué pasa cuando las cosas se enfrían? Pierde valor, pierde peso. Flota. Cuando las cosas se enfrían, pierden volumen. Cuando los gases se enfrían, ¿qué es lo que pasa? Pierden volumen. Pero el agua, cuando se enfría, ¿qué pasa? Aumenta el volumen. Entonces, eso crea también diferencia, no solamente la gravedad de la Luna, que eso es lo que crea las mareas en el mundo. La Luna está atrayendo gravitacionalmente alrededor del planeta. Entonces, donde está la Luna, usted va a ver que hay más acumulación de agua. Son procesos extremadamente complicados. No solamente eso, la Luna, la Tierra, que es como una naranja, ¿no? Mientras la Luna está orbitando la Tierra, está causando lo que se llama en inglés un empuje gravitacional. Y eso causa que dentro, y de dónde viene el calor de la Tierra, ¿no? Y eso causa que la Tierra, como una naranja, se esté exprimiendo, ¿no? Porque la Luna está rotando y la rotación no es fija. Está manteniendo en su sitio. Entonces lo que está haciendo es haciendo esto constantemente. ¿Y qué pasa cuando usted agarra una cosa y si yo agarro un pedazo de metal y empiezo a hacerlo así? ¿Qué ocurre? Cuando usted lo toca, ¿qué pasa con ese metal? Se calienta. Entonces, precisamente, esas son dos cosas que ocurren. El punto que quiero hacerle, hermano. Estos son procesos extremadamente complejos. Nadie lo entiende. Hay un ganador del premio Nobel físico. Voy a mandarles el video también para que lo vean. Que le está diciendo que esto es un completo absurdo lo que se está enseñando sobre el calentamiento global. El fundador del Weather Channel. ¿Sabes qué es Weather Channel? El fundador del Weather, le voy a mandar también ese video. Él dice que es una farsa, que es todo un invento que han hecho ciertas facciones políticas para promover su agenda. Esto es el fundador del Weather Channel. ¿Usted cree que él sabe algo de meteorología? La realidad es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que el calentamiento que se está produciendo en este momento no ha sido causado por las personas, no lo hemos causado nosotros. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta antes de irnos? Quiera Dios que no. Ok, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este día. Guíanos, Señor, a nuestras casas y que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Tu palabra es luz. Alúmbranos, Señor, para entender tu creación con plenitud, sabiendo que tú nos has revelado todas estas cosas en tu palabra, Señor. Y que el mundo impío quiere torcer tu verdad, Señor. Pero permite que tu verdad alumbre en todas las áreas, Señor. En las áreas espirituales, Señor, pero también en la ciencia, en el sentido común, en todas las áreas, Padre, para que en todas las áreas seas tú glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amén.